Mucho gusto. En esta oportunidad vamos a realizar los ensayos generales de mecánica de suelos. Como integrantes tenemos Aldana Parra, Jennifer Lorena, Becerra Portocarrero, Luis Alexander, mi persona, De la Cruz Sánchez, Marta, Jimena Risco Ángeles, Salazar Ríos y Emerson, y Olga de Estela, Brian. Como introducción de estos laboratorios es que en este presente trabajo se realizó varias investigaciones para obtener soluciones de acuerdo a cada tema seleccionada por el ingeniero Noé Humberto Marín. Abordar una amplia gama de conceptos y problemas relacionados del curso de mecánica de suelos y rocas en los estudiantes de la ingeniería civil y que son bien aplicados en el campo de estudios, siendo uno de los puntos más importantes para la profesión de ingeniería civil. Como objetivos tenemos estandarizar el método y procedimientos para la ejecución de los ensayos de laboratorio y de campo, de los materiales que se utilizan en los proyectos de infraestructura vial. Como otro punto de objetivo tenemos asegurar que su comportamiento corresponda a los estándares de calidad propuestos en los estudios para las obras y actividades de mantenimiento vial. Uno de los laboratorios que vamos a realizar es humedad natural. La humedad natural cumple un gran rol en el comportamiento físico-químico de ciertos tipos de suelos. La humedad natural es dada por la razón entre el peso de agua contenida y en este método una muestra del suelo en su estado natural y húmedo es pesada y después colocada a secar a un horno hasta que haya una constancia de masa, indicando que la humedad fue retirada. Después del secado, la muestra es nuevamente pesada y por medio del cálculo de la razón entre la masa se obtiene el llamado tenor de humedad, expresado siempre en porcentaje. Como otro punto tenemos la curva granulométrica. La granulometría del suelo es un concepto asociado al tamaño de las partículas de naturaleza inorgánica o mineral que componen el suelo. El análisis granulométrico, por lo tanto, es el estudio de la distribución en porcentaje de los diversos tamaños de grano, con envase en las dimensiones de las partículas del suelo y de sus respectivos porcentajes en ocurrencia. Acá, como podemos observar, tenemos una tabla con la clasificación en diámetro de los granos. Tenemos la arcilla, que es mayor a 0,2 milímetros, del limo, que es a 0,2 a 0,6 milímetros. De la arena fina tenemos a 0,6 a 0,2 milímetros. La arena media tenemos a 0,2 a 0,6 milímetros. La arena gruesa de 0,6 a 2 milímetros. Y el pedregulio tenemos a 2 a 60 milímetros. Según esta norma, la distribución granulométrica del suelo puede ser hecha por tamizado o por una combinación de tamizado y sedimentación. Este último procedimiento es recomendado para suelos finos, para limos y arcillas que poseen partículas de diámetros menores que 0,75 milímetros. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la caracterización de suelos, ¿no? De la curva granulométrica. Bueno, acá vamos a hacer la presentación. El objetivo de este experimento es realizar un ensayo granulométrico en una muestra de suelo y construir su curva granulométrica. Bueno, acá vamos a interpretar la distribución granulométrica del suelo, analizar la distribución granulométrica del suelo por medio de una curva. ¿Dónde utilizar esos conceptos? El suelo es un elemento de importancia fundamental en la construcción civil. El conocimiento de las características del suelo tiene la finalidad de apoyar la toma de decisiones técnicas con respecto al piso, cimientos, sistema de drenaje, entre otros elementos de la obra. Siendo así, un ingeniero civil debe conocer el vasto abanico de ensayos que pueden prever el comportamiento del suelo después de la obra finalizada. En este experimento utilizaremos un tamiz
vibratorios, realizar la curva neurométrica de una muestra de suelo. La seguridad, bueno, el uso de equipo de protección es individual en los laboratorios del curso de Ingeniería Civil. Varía de ambiente para ambiente, de acuerdo con las características y los riesgos inherentes a cada actividad, teniendo en consideración los materiales y equipos utilizados. En esta práctica se recomienda el uso de guardapolvo, pantalón largo, zapatos cerrados y el cabello sujeto. El escenario. Al iniciar el experimento encontraremos sobre la mesa de trabajo el horno, una balanza analítica y el conjunto de tamices vibratorios y una muestra de suelo ya seleccionada de acuerdo a la norma técnica. Aquí hay unas preguntas del pre-laboratorio. Nos dice, el ensayo de granulometría permite la realización de la curva granulométrica de un suelo. Entre los conceptos abajo, ¿cuál describe mejor el concepto? Bueno, la respuesta correcta sería la A. Dice que la granulometría del suelo se refiere al tamaño y clasificación de las diversas partículas inorgánicas y minerales que componen el suelo. Tenemos la segunda pregunta que nos dice, ¿cuál de los materiales de abajo no se encuentran en la clasificación de suelos prevista en la norma NBR 6502? La respuesta correcta sería la B, sería grábano. Según la NBR 7181, el ensayo granulométrico debe ser realizado por dos diferentes métodos. ¿Cuál de las alternativas de abajo no describe uno de los métodos de análisis granulométrico del suelo? La respuesta correcta sería la C, cuarteo, ya que el cuarteo es un método de separación de muestra y por lo tanto no es un método de análisis. El método de análisis por sedimentación es recomendado para el suelo de las siguientes clasificaciones. Sería la respuesta correcta la B, la arcilla, ¿no? Que el procedimiento por sedimentación es recomendado para suelos finos, limos y arcillas, que poseen partículas con diámetros menores de 0.75 milímetros. En la pregunta 5 nos dice, en el tamizado fino son utilizados los siguientes tamices. La respuesta correcta sería la A. En el tamizado utilizamos los tamices inferiores a 2.0 milímetros y superiores a 0.075 milímetros. Bueno, vamos a hablar acerca del laboratorio para determinar la humedad natural en el suelo. Bueno, vamos acá a la parte de la presentación. No, el objetivo de este laboratorio es conocer la determinación de la humedad natural de un suelo, basado en el método de secado de horno. Bueno, al final de este experimento vamos a utilizar una balanza analítica para el pesaje de muestras, utilizar un horno para el secado de muestras, determinar la humedad natural de una muestra de suelo. Y bueno, de ahí nos dice dónde vamos a utilizar estos conceptos. Bueno, el suelo es un elemento de importancia fundamental en la construcción civil, ya que el conocimiento de las características del suelo tiene la finalidad de apoyar la toma de decisiones técnicas con respecto al piso, de los cimientos, del sistema de drenaje, entre otros elementos de la obra. Siendo así, un ingeniero civil debe conocer el vasto abanico de ensayos que pueden prever el comportamiento del suelo después de una finalizada de la obra. El experimento. Bueno, en este experimento utilizaremos dos de los equipos en el laboratorio de suelos. Bueno, ellos son el horno y la balanza analítica. En el ensayo vamos a determinar la humedad natural del suelo por medio de un procedimiento bastante simple utilizando un horno y una balanza analítica. Bueno, se pesa una muestra de suelo en sus condiciones húmeda y seca. La humedad es calculada por la razón entre la masa del agua retirada y la masa de la muestra seca. La seguridad, bueno, el uso de equipos de protección individual en laboratorios del curso de Ingeniería Civil varía del ambiente a ambiente, ¿no? De acuerdo con las características y los riesgos que puede dar en cada actividad, teniendo en cuenta los materiales y equipos utilizados. Bueno, en esta práctica se recomienda utilizar guardapolvo, pantalón largo y zapatos cerrados. El escenario. Al iniciar el experimento, usted encontrará sobre la mesa de trabajo el horno, una balanza analítica, además de una muestra de suelo ya seleccionada de acuerdo con la norma técnica. Bueno, ahora vamos a hacer las preguntas del pre-laboratorio
¿no? Nos dice cuál de los métodos de abajo es utilizado por la norma NBR 6457 para la determinación de la humedad natural de una muestra del suelo. Acá, bueno, nos dan A y B, C, y la respuesta correcta sería el secado de horno. En la segunda pregunta que nos dice, diversos equipos son utilizados en laboratorios de caracterización de suelos. ¿Cuál de los equipos de abajo no es utilizado en el procedimiento de determinación de la humedad natural del suelo? Bueno, el equipo que no es utilizado para el procedimiento de determinación de la humedad natural de un suelo es el agitador de tamices. Cuando el suelo arcilloso es secado en el aire atmosférico, por mayor que sea el tiempo de secado, existe una porción de agua que aún permanece en el mismo. ¿Cuál de las alternativas de abajo indica el tipo de humedad descrito en el enunciado encima? Bueno, el tipo de humedad sería acá la humedad higroscópica, que no viene que no describe en el enunciado, ¿no? Después del proceso de pesaje, secado y nuevo pesaje de la muestra del suelo, buscando determinar las masas húmedas y secas, el tenor de humedad es determinado, sería por el medio de la razón entre la masa del agua retirada en el proceso de secado y la masa de la muestra seca. Como quinta pregunta tenemos que en el método de secado en horno, la forma de verificar que la humedad fue retirada es al verificar la constancia de la masa. Bueno, acá también tenemos otras 5 preguntas más del post laboratorio que nos dice, en el experimento sobre la mesa de trabajo había un recipiente conteniendo la muestra de otro recipiente vacío. ¿Cuál es la finalidad del recipiente vacío? Bueno, el recipiente vacío nos va a servir para la preferencia para indicar la masa del recipiente de la muestra. En el procedimiento de secado en horno, la muestra debe ser colocada en un horno a la temperatura de 105 grados. La norma específica de la muestra debe permanecer en el horno entre 16 y 24 horas. De la masa, el periodo recomendado es entre 16 y 24 horas hasta que toda la humedad desaparezca. En el experimento virtual que usted realizó, ¿cuál es el tiempo de esperas? Sería 24 horas. Aunque haya pequeñas variaciones en las masas de las muestras, el valor encontrado en el experimento se encuentra más próximo sería a 580 gramos. Entre las alternativas de abajo, ¿cuál representa mejor el intervalo de valores de humedad de la muestra que fue probada? Sería entre menor que 30%. En estos momentos nos encontramos en el laboratorio virtual donde procederemos a realizar los siguientes ensayos de granulometría, tanto del agregado fino como del agregado grueso. Para ello vamos a usar materiales que están dispuestos acá en el laboratorio, como lo son la balanza, una bandeja vacía, tenemos una vasija sin muestra, o sea, una vasija vacía, tenemos la vasija con los agregados gruesos y los agregados finos. También tenemos el agitador de tamices y en esta parte vemos los diferentes tamices que van a ser utilizados para el agregado fino y del agregado grueso. Para el agregado grueso pues vamos a utilizar los tamices, primero va a ser el fondo, el tamiz número 10, el número 8, el número 4, el 3/8, 3/4, 1 pulgada y pulgada y media. Bien. Quien les habla es Becerra Portocarrero Luis Alexander y se va a encargar de los primeros procedimientos para determinar el ensayo del agregado grueso. Empecemos. Como primer procedimiento vamos a irnos a la balanza, ¿no? Encendemos la balanza, nos dirigimos a mesa de trabajo para calcular el peso de la vasija sin muestra, ¿no? Lo colocamos en balanza. Nos dirigimos a balanza y vemos que el peso de la vasija sin muestra es de 2.655 gramos. Estos pesos que vamos a sacar acá en la balanza pues vamos a llevarlos al Excel
para posteriormente analizarlo, ¿no? Una vez teniendo el peso de la vasija vacía, ¿no? Damos tara en la balanza para que el peso quede grabado ahí. Luego hacemos que esta vasija pues vaya a la mesa y nos dirigimos a mesa de trabajo. En este caso vamos a utilizar la vasija con el agregado grueso, ¿no? Para llevarlo a la balanza y calcular el peso del agregado grueso, que nos da 1854.49 gramos. Una vez obtenido este peso, pues el material junto con la vasija lo colocamos en la mesa y acá en la balanza le damos tara para eliminar el peso. Sacamos el peso de la bandeja vacía, que vendría a ser, si es que lo colocamos en balanza, pues sería de 4210 gramos. Le damos tara también en esta parte para que el peso quede grabado, lo colocamos en la mesa y nos vamos a mesa de trabajo. Una vez estando aquí, pues vamos a ubicar los tamices del agregado grueso en el agitador de tamices. Como expliqué al inicio, los tamices que van a ser utilizados para el agregado grueso va a ser el fondo de tamiz, lo colocamos en el agitador, el tamiz número 10, el número 8, el número 4, el 3 octavos, el 3 cuartos, el de 1 pulgada y de 1,5 pulgadas. Una vez ubicados los tamices en el agitador de tamiz, pues vertemos el material de la muestra 1, que vendría a ser el agregado grueso, lo vertemos en los tamices y para activar el agitador de tamices pues bastaría solamente dar un solo clic en el agitador y vemos que en esta parte de acá nos dice que el agitador de tamices estará disponible en 15 minutos, pero para este paso no vamos a saltear esta etapa de espera. Al saltear la etapa de espera, pues el agitador de tamices ya quedaría concluido. Solamente ya con cada uno de los tamices pues calculamos el material retenido. Para esta parte lo va a explicar más a detalle mi compañero Ugaldés Estela, Brian, quien se va a encargar de sacar los pesos retenidos de cada uno de los tamices y que posteriormente a esto lo vamos a proyectar en el Excel, ¿no? Para calcular la curva granulométrica. Bueno, una vez que salteamos la etapa de espera del agitador de tamices, vamos a ver el peso retenido de cada tamiz. Primero vamos a retirar el material pasante del tamiz de 1,5 pulgadas. Una vez que lo retiramos, lo ponemos de la bandeja. Nos dirigimos a nuestra balanza y vamos a colocar nuestra bandeja en la balanza para poder pesarlo. Vemos que nos da 0 gramos de peso retenido, así que dejamos de nuevo nuestra bandeja y nos dirigimos a nuestra mesa de trabajo para poder retirar el material del siguiente tamiz. Ahora vamos a retirar el material pasante del tamiz de 1 pulgada. Una vez retirado, lo ponemos en la bandeja. Nos dirigimos a nuestra balanza. Colocamos la bandeja en nuestra balanza. Y vemos que tiene un peso retenido de 0 gramos de igual manera. Dejamos nuestra balanza
y nos dirigimos a nuestra mesa de trabajo. Ahora vamos a retirar el material pasante del tamiz de 3/4. Una vez retirado, lo colocamos en la bandeja nos dirigimos a nuestra balanza y colocamos la bandeja en la balanza para poder pesarla. Como vemos, el material retenido es de igual manera 0 gramos. Así que dejamos nuestra bandeja y nos dirigimos a nuestra mesa de trabajo. Ahora vamos a retirar el material pasante del tamiz 3/8. Lo colocamos en la bandeja y nos vamos a nuestra balanza. Ponemos la bandeja en la balanza para poder pesarla. El peso retenido de este tamiz es de igual manera de 0 gramos. Así que dejamos de nuevo nuestra bandeja y nos retiramos a nuestra mesa de trabajo. Ahora vamos a retirar el material pasante del tamiz número 4. Una vez que retiramos el material, lo ponemos en la bandeja y nos dirigimos a nuestra balanza. Colocamos nuestra bandeja en la balanza y vemos que nos da un peso retenido de 4.40 gramos. Este material lo colocamos en nuestra otra bandeja, dejamos nuestra bandeja actual y nos dirigimos a nuestra mesa de trabajo. Ahora vamos a retirar el material pasante del tamiz número 8. Una vez retirado el material, lo ponemos en la bandeja. Nos dirigimos a nuestra balanza y colocamos la bandeja en nuestra balanza para poder pesarla. Como vemos, nos da un peso de 38.39 gramos. Este es el peso retenido de este tamiz. Cabe recalcar que cada peso retenido que estamos obteniendo lo ponemos en nuestra tabla granulométrica, donde luego va a ser mostrada en nuestro Excel. Ahora ponemos el material en la otra bandeja. Y dejamos nuestra bandeja actual para retirarnos a nuestra mesa de trabajo. Retiramos el material pasante del tamiz número 10.
Una vez retirado el material, lo colocamos en nuestra bandeja. Nos dirigimos a nuestra balanza. Y colocamos la bandeja en nuestra balanza para poder pesarla. Este tamiz nos da un peso retenido de 24.85 gramos. Este material lo colocamos en nuestra otra bandeja y dejamos nuestra bandeja para ir a nuestra mesa de trabajo. Ahora nos queda retirar el material pasante del fondo de los tamices. Lo colocamos en la bandeja. Y lo pesamos en nuestra balanza. Como vemos, nos da un peso retenido de 1786.85 gramos. Este material lo vamos a poner a nuestra otra bandeja para poder descartar ese material que ya hemos utilizado. Descartamos el material y en nuestra balanza le damos tara para que pueda quedarse en 0 gramos y mis compañeras puedan realizar lo que es la granulometría y el agregado. Ahora voy a darle el pase a mi compañera Marta Esther María de la Cruz Sánchez para que pueda demostrarles cómo se hace la granulometría del agregado fino. Bueno, para realizar el tamizado del agregado fino se necesitan los siguientes materiales, como una balanza, una bandeja honda, un recipiente que no contiene muestra y el recipiente que sí contiene la muestra de fino, y un agitador de tamices y una serie de tamices, en este caso fondo para tamizar, para los tamices, el tamiz número 200, el tamiz número 100, el tamiz número 50, el tamiz número 40, el tamiz número 30, el tamiz número 16 y por último el tamiz número 10. Bueno, para realizar este trabajo de experimento, lo primero que se hace es pesar el recipiente que no contiene la muestra, y por ello se utiliza la balanza para determinar la masa de este recipiente vacío, y nos dirigimos a la balanza para ver la masa del recipiente vacío, y pues es de 2.655 gramos, y lo ponemos en tara para que se guarde la masa del recipiente vacío, y lo colocamos a la mesa, y luego dirigimos a mesa de trabajo para determinar la masa del recipiente que contiene la muestra del agregado fino, y por ello también se utiliza la balanza. Y nos dirigimos a la balanza para ver el valor del agregado fino, y es de 97.9 gramos, y quitamos la vasija con muestra y lo ponemos en tara para que
se elimine el valor del recipiente que contenía la muestra. Para ello, determinar la bandeja, la masa de la bandeja. Y pues la masa de la bandeja es de 4.210 gramos. Y lo ponemos en tarea para que se quede el valor de la masa de la bandeja. Lo colocamos en la mesa y nos dirigimos a mesa de trabajo para seleccionar los juegos de tamices. Y por ello lo primero que se va a hacer es colocar el agitador de tamices. El fondo de tamices y colocar al agitador. Y el tamiz número 200 también, que es colocado al agitador de tamices. El tamiz número 100. El tamiz número 5. El tamiz número 40. El tamiz número 30. El tamiz número 16. Y por último, colocar el tamiz número 10. Y luego vertemos la muestra 1, que es del agregado fino. Y enseguida hacemos clic y para poder accionar el agitador. Y esperamos aproximadamente 15 minutos para que el proceso sea concluido. Y por ello salteamos la etapa de espera. Y ahora le doy pase a mi compañera Lorena Aldana Parra para que siga con el procedimiento. Para el tamiz número 10, retiramos el material pasante y lo colocaremos en la bandeja. Lo colocaremos en la balanza. Y obtendremos su peso, que es 0 gramos. Retiramos la bandeja. Y volvemos a nuestra mesa de trabajo. Continuamos con el tamiz número 16. Retiramos el material pasante. Y lo llevamos a la bandeja. Ahora lo pondremos en la balanza para obtener su peso. Y nos da que su peso es 3.61 gramos. Retiramos la bandeja.
y volvemos a nuestra mesa de trabajo. Proseguimos con el tamiz número 30. Retiramos el material pasante y lo llevamos hacia la bandeja. Lo colocamos en la balanza y obtenemos su peso, que es 7.14 gramos. Retiramos la bandeja y lo ponemos hacia la otra bandeja y volvemos a nuestra mesa de trabajo. Nos toca el tamiz número 40. Retiramos el material pasante y lo llevamos hacia la bandeja. Lo pesamos en la balanza y nos da que su peso es 4.18 gramos. Retiramos la bandeja y ponemos el material hacia el otro recipiente. Volvemos a nuestra mesa de trabajo para seguir y obtener el peso del tamiz número 50. Retiramos el material pasante lo colocamos en la bandeja lo pesamos y nos da su peso 5.93 gramos. Retiramos la bandeja y ponemos el material hacia el otro recipiente. Regresamos a nuestra mesa de trabajo. Continuamos con el tamiz número 100. Retiramos el material pasante y colocamos el material en la bandeja. Ahora lo pesamos en la balanza y nos da su peso 10.75 gramos. Retiramos la bandeja, lo ponemos el material en la otra bandeja y volvemos a nuestra mesa de trabajo. Continuamos con el tamiz número 200. Retiramos el material pasante y lo colocamos en la bandeja y lo pesamos. Nos da su peso 8.56 gramos. Retiramos la bandeja, lo colocamos el material hacia la otra bandeja y volvemos a nuestra mesa de trabajo.
Ahora nos queda el fondo del material pasante. Lo ponemos en la bandeja y lo pesamos. Su peso nos da 56.92 gramos. Retiramos la bandeja y lo colocamos con el resto del material. Ahora descartamos el material. Luego presionamos tara para que vuelva la balanza en ceros. Y finalmente los datos están en nuestro Excel y así concluiríamos nuestro ensayo granulométrico del agregado fino. Una vez concluido con el ensayo de caracterización de suelos del agregado fino y grueso, plasmamos los datos obtenidos en el laboratorio en este presente Excel, en donde vamos a hacer el análisis granulométrico y posterior a ello la curva granulométrica de ambos agregados. Como primer análisis empezaremos con el análisis del agregado grueso y los datos obtenidos en este ensayo serían que el peso del recipiente vacío sería de 2.655 gramos, el peso del agregado es de 1.854.49 gramos, el peso de la bandeja vacía es de 4.210 gramos. Una vez teniendo estos tres valores, pues vamos a ir a lo que vendría a ser ya nuestra tabla. Acá nos especifica el tipo de tamizado que va a ser grueso, el tipo de tamices que van a ser utilizados en el agitador de tamices para hallar el peso retenido o el material retenido de cada uno de ellos, las aberturas de los tamices y acá tenemos el material retenido. Bien, el material retenido sale de la colocación o de los tamices en el agitador de tamices y los pesos que van a salir de material que se retiene en cada uno de ellos. Bien, sabemos que para el tamiz de 1,5 pulgadas el material retenido será de 0 gramos. El de 1 pulgada hasta 3/8 también va a ser de 0 gramos. Pero a partir de la malla número 4 ya el material retenido va a tener un peso que vendría a ser de 4.40 gramos. La malla número 8 va a ser de 38.39 gramos. La malla número 10 va a ser de 24.85 gramos. Y la de fondo, el último, que sería de 1786.85 gramos. Bien, ya teniendo todos los pesos retenidos de cada uno de los tamices, el total del material retenido sería 1854.49 gramos. Este total va a ser igual al peso del agregado grueso, como detallamos en esta primera parte. Bien, una vez ya teniendo todo el material retenido, pasamos al porcentaje retenido que va a tener cada una de las mallas. Pero para el porcentaje retenido hay una fórmula, como podemos calcularla. Sería el material retenido de cada una de las mallas entre el peso total, multiplicado todo ello por 100. Sabemos que para el porcentaje retenido de 1,5 pulgadas sería 0 entre 1854.49 multiplicado por 100, me sale 0. Esto también va a ser los mismos valores hasta la malla 3/8, que pues también va a valer 0%. Y a partir de la malla número 4 ya tenemos un retenido que sería de 0.2. Y esto sale de 4.40 entre 1854.49 multiplicado por 100. Para la malla número 8 también tenemos que el porcentaje retenido de 2.1 sería 38.39 entre 1854.49 multiplicado por 100. Para la malla número 10 también tenemos que el porcentaje retenido sería 1.3 y para el fondo también tenemos que el retenido es del 96.4.
Una vez teniendo ya los porcentajes retenidos de todas las mallas desde pulgada y media hasta el fondo, hacemos la sumatoria y como estos porcentajes, la sumatoria tiene que darme el 100% de todas estas mallas. Bien, una vez teniendo ya el porcentaje retenido, nos pasamos al porcentaje acumulado retenido. ¿Y cómo hallaríamos el porcentaje acumulado retenido de cada una de las mallas? Pues en este caso se sumaría, ¿no? Sería para la primera malla de 1 pulgada y media, el porcentaje retenido, el acumulado retenido va a ser igual al porcentaje retenido. Para la malla de 1 pulgada sería la suma del porcentaje retenido más el acumulado retenido de la primera malla, que sería 0 más 0 me va a dar 0, 0 más 0 para la malla de 3/4 también me va a dar 0, para la malla de 3/8 también sería 0 más 0 me va a dar 0, y para la malla número 4 ya sería que el porcentaje acumulado retenido sería de 0.2. ¿Y cómo sale ello? Pues sería 0 más 0.2 me va a dar 0.2. Para la malla número 8 también sería 0.2 más 2.1 me va a dar 2.3. Para la malla número 10 sería 2.3 más 1.3 sería 3.6. Y para el fondo sería que el acumulado retenido sería el 100% y esto sale de la suma de 3.6 más 96.4. Bien, una vez ya obtenido el porcentaje retenido, nos pasamos al porcentaje acumulado que pasa. Y el porcentaje acumulado que pasa, ¿cómo lo hallaremos? Para cada uno de los tamices sería 100, o sea, el acumulado retenido, el porcentaje acumulado retenido, menos cada uno de los porcentajes retenidos de cada una de las mallas. Para la malla de 1 pulgada y media sería 100 menos 0, que sería 100. Para la malla de 1 pulgada hasta la malla de 3/8 también sería 100. En este caso sería 100 menos 0, me va a dar 100. Y para la malla número 4 ya va a haber un porcentaje acumulado que pasa, que sería 99.8. Ese 99.8 sale del resultado de 100, que vendría a ser el porcentaje acumulado retenido del fondo, menos el porcentaje retenido de la malla número 4. Esto sale que el porcentaje acumulado que pasa sería 99.8. Para la malla número 8 también sería 100, que vendría a ser el fondo del porcentaje acumulado retenido, menos el 2.3 de la malla número 8, que sale 97.7. Para la malla número 10 sale 96.4 y sale del porcentaje acumulado retenido de fondo menos el porcentaje acumulado retenido de la malla número 10, que sería 3.6 y sale 96.4. Y pues para el porcentaje acumulado que pasa para el fondo sería 0, en este caso pues sería 100 menos 100, 0. Bien. Una vez ya teniendo el análisis granulométrico del agregado grueso, pasamos a lo que vendría a ser la curva granulométrica de dicho agregado. Bien, ¿cómo sacamos dicha curva? Pues para esto nos sirvió el análisis en esta tabla. No, para la curva granulométrica vamos a utilizar dos puntos de la tabla, que sería la abertura, que va a estar en función al eje de las abscisas, ¿no? Y el acumulado que pasa, que va a estar en función al eje de las ordenadas, al eje Y. Teniendo en cuenta también que en el eje de las abscisas la escala va a estar en función a una escala logarítmica, y para el eje de las ordenadas o eje Y la escala va a estar en una escala lineal, que vendría a ser el acumulado que pasa. Bien, esto sería el análisis granulométrico del agregado grueso. Para el siguiente análisis detallaremos el análisis granulométrico del agregado fino y vamos a ver los datos obtenidos del laboratorio, que para la bandeja vacía es de 4.210 gramos, para el peso del recipiente es de 2.655 gramos y para el peso del agregado fino sería de 97.09 gramos. Una vez estando ya teniendo esos tres valores, pasamos a la que vendría a ser la tabla del análisis. En este caso tendremos que el tipo de tamizado sería fino, los números de tamices que serían de el número 10, 16, 30, 40, 50, 100, 200 y el fondo. Tenemos la abertura en milímetros de cada uno de los tamices
y acá está el material retenido. El material retenido también pues sale de lo que es el agregado fino, lo vertemos en el agitador de tamices y esto pues retiramos el material pasante y lo calculamos en una balanza. Sabiendo que para el tamiz número 10 el material retenido sería de 0 gramos, para el 16 el retenido sería de 3.61 gramos, para el tamiz número 30 7.14 gramos, para el tamiz número 40 sería 4.18 gramos, para el tamiz número 50 sería de 5.93 gramos, para el tamiz número 100 sería de 10.75 gramos, para el tamiz número 200 sería de 8.56 gramos y para el fondo sería 56.92 gramos. Bien, ya teniendo el material retenido de estos tamices, desde el número 10 hasta la malla de fondo, pues calculamos la sumatoria de los materiales retenidos, que en este caso nos saldría 97.09 gramos. Este valor que nos sale del total retenido vendría a ser el peso del agregado fino, que vendría a ser 97.09 gramos. Bien, una vez teniendo ya el material retenido, nos pasamos a calcular el porcentaje retenido de cada una de las mallas. Para este porcentaje retenido, pues vamos a utilizar el mismo procedimiento que hemos hecho en el agregado grueso, que para la malla número 10 nos va a tener que el retenido va a ser 0%. ¿Cómo sale esto? Sería el material retenido de la primera malla, que es 0, entre el total, todo esto multiplicado por 100. Para la malla número 16, que es 3.72, también sería lo mismo, ¿no? 3.61 entre 97.09 por 100. Para el porcentaje retenido de la malla número 30, que sería 7.35, esto sale como el resultado de 7.14 entre 97.09 por 100. Para el tamiz número 40, el retenido sería de 4.31. Para el tamiz número 50, el retenido es de 6.11. Para el tamiz número 100, el porcentaje retenido es de 11.07. Para el tamiz número 200, el porcentaje retenido es de 8.82. Y para la malla de fondo, el retenido sería de 58.63%. Bien, ya teniendo todos los retenidos de cada una de las mallas, hacemos la sumatoria. Y la sumatoria, como es un porcentaje, pues la sumatoria tiene que ser el 100%. Ya, una vez obtenido ya el porcentaje retenido de cada una de las mallas, pasamos a calcular el porcentaje acumulado retenido de cada una de ellas. ¿Y cómo sale el porcentaje acumulado retenido? Para la malla número 10 sería igual al mismo porcentaje retenido, que sería 0. Ahora, para hallar el acumulado retenido, el porcentaje acumulado retenido de la malla número 16 sería la suma, en este caso la haremos en diagonal, que sería 0 más 3.72, que sería 3.72. Para la malla número 30, que sería 11.07, y esto sale de la suma de 3.72 más 7.35. El porcentaje retenido de la malla número 40 sería 15.38 y sale de la suma de 11.07 más 4.31. Para la malla número 50 es de 21.49 y su suma sería de 15.38 más 6.11. Para la malla número 100 sería de 32.56 y esto es igual, 21.49 más 11.07 me da 32.56. La malla número 200, que es 32.56 más 8.82, me sale 41.37. Y para la malla fondo, sería 41.37 más 58.63, me da el 100% del acumulado retenido. Una vez ya teniendo el porcentaje acumulado retenido, pues pasaremos a hallar el porcentaje acumulado que pasa de cada una de las mallas. ¿Cómo la hallamos? Pues en este caso, para hallar el porcentaje acumulado que pasa del tamiz número 100, el del tamiz número 10 sería 100 menos, o sea, 100 que vendría a ser el porcentaje retenido, acumulado retenido de la malla o del tamiz de fondo, menos cada uno de los acumulados retenidos de la malla número 10 hasta la 200. Bien, para
El acumulado retenido que pasa para la malla número 10 sería 100 menos 0, que sería 100. Para la malla número 16, que sería 100 menos 3.72, sería 96.28. Para la malla número 30, que sería 100 menos 11.07, sería 88.93. Para la malla número 40, que vendría a ser 84.62, que sería igual a 100 menos 15.38. Para la malla número 50, 78.51, que sería 100 menos 21.49. Para la malla número 100, que sería 67.44%, que sería 100 menos 32.59. Y para la malla número 200, el acumulado que pasa, el porcentaje acumulado que pasa vendría a ser 58.63%. Esto sale pues del acumulado retenido, del porcentaje acumulado retenido que sería de la malla fondo, menos el acumulado retenido de la malla 200, que es 41.37. En esto nos sale que sería 58.3 para el acumulado que pasa de la malla número 200. Bien, una vez ya analizado hemos hecho el análisis granulométrico del agregado fino, pasamos a detallar la curva granulométrica de dicho agregado. Bien, para hallar la curva granulométrica de este agregado, pues solamente bastaríamos utilizar dos puntos del análisis granulométrico, que vendría a ser la abertura de la malla número 10 hasta la malla número 200, y esto va a ir en el eje de las abscisas, en el eje X, con una escala logarítmica. Y para el eje Y o eje de las ordenadas, pues vamos a utilizar el porcentaje acumulado que pasa, y esto va a estar en una escala lineal. Bien. Una vez ya detallado el análisis granulométrico del agregado fino y su curva, pues estos son los valores que nos determina el ensayo de granulometría, tanto de los agregados fino y grueso. Bueno, acá tenemos 5 preguntas más de post laboratorio. Nos dice: el experimento realizado busca la constitución de la curva granulométrica de una muestra de suelo. ¿Cuál de los equipos de abajo tuvo un papel preponderante en la realización del ensayo? Bueno, sería el equipo de tamices vibratorios. La respuesta es la A, ¿no? Por medio de ese equipo es posible separar la muestra en sus diversas clases de partículas. La segunda pregunta nos dice: el experimento realizado se utilizó una balanza semianalítica con la finalidad de determinar la masa de la muestra de suelo. El valor encontrado sirvió de base para, la respuesta correcta sería la C, que nos dice permitir el cálculo de las proporciones de cada clase de partículas, tamaños de partículas, los tamaños de grano en relación a la muestra total. En la tercera pregunta nos dice: al posicionar los tamices en el equipo vibratorio, usted siguió una orden. La respuesta correcta sería la C. Es decreciente de abertura, o sea, los tamices de mayor abertura se localizan en la parte superior del conjunto vibratorio y los tamices con aberturas menores se encuentran próximas a la base. En la cuarta pregunta nos dicen: según la norma ABNT-NBR de 7181, el ensayo de distribución granulométrica del suelo puede ser realizado por tamizado o por una combinación de tamizado y sedimentación. ¿Cuál de estos métodos fue utilizado en las prácticas realizadas? Solamente el tamizado, ¿no? El resultado de análisis nos dice en el quinto punto: el resultado del análisis granulométrico de suelos es expresado gráficamente por medio de la curva granulométrica. Sobre los ejes de ese gráfico es correcto afirmar que la respuesta correcta sería la A, que en el eje de las abscisas están dispuestos los diámetros de las partículas. En el eje de las coordenadas están los porcentajes de las partículas pasantes o retenidas referentes a los diámetros. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar acerca del laboratorio para determinar la humedad natural en el suelo. Bueno, vamos acá a la parte de la presentación.
No, el objetivo de este laboratorio es conocer la determinación de la humedad natural de un suelo, basado en el método de secado de horno. Bueno, al final de este experimento vamos a utilizar una balanza analítica para el pesaje de muestras, utilizar un horno para el secado de muestras, determinar la humedad natural de una muestra de suelo. Y bueno, de ahí nos dice dónde vamos a utilizar estos conceptos. Bueno, el suelo es un elemento de importancia fundamental en la construcción civil, ya que el conocimiento de las características del suelo tiene la finalidad de apoyar la toma de decisiones técnicas con respecto al piso, de los cimientos, del sistema de drenaje, entre otros elementos de la obra. Siendo así, un ingeniero civil debe conocer el vasto abanico de ensayos que pueden prever el comportamiento del suelo después de una finalizada de la obra. El experimento. Bueno, en este experimento utilizaremos dos de los equipos en el laboratorio de suelos. Bueno, ellos son el horno y la balanza analítica. En el ensayo vamos a determinar la humedad natural del suelo por medio de un procedimiento bastante simple utilizando un horno y una balanza analítica. Bueno, se pesa una muestra de suelo en sus condiciones húmeda y seca. La humedad es calculada por la razón entre la masa del agua retirada y la masa de la muestra seca. La seguridad, bueno, el uso de equipos de protección individual en laboratorios del curso de Ingeniería Civil varía del ambiente a ambiente, ¿no? De acuerdo con las características y los riesgos que puede dar en cada actividad, teniendo en cuenta los materiales y equipos utilizados. Bueno, en esta práctica se recomienda utilizar guardapolvo, pantalón largo y zapatos cerrados. El escenario. Al iniciar el experimento, usted encontrará sobre la mesa de trabajo el horno, una balanza analítica, además de una muestra de suelo ya seleccionada de acuerdo con la norma técnica. Bueno, ahora vamos a hacer las preguntas del pre-laboratorio, ¿no? Nos dice, ¿cuál de los métodos de abajo es utilizado por la norma NBR 6457 para la determinación de la humedad natural de una muestra del suelo? Acá, bueno, nos dan A y B, C, y la respuesta correcta sería el secado de horno. En la segunda pregunta que nos dicen, diversos equipos son utilizados en laboratorios de caracterización de suelos. ¿Cuál de los equipos de abajo no es utilizado en el procedimiento de determinación de la humedad natural del suelo? Bueno, el equipo que no es utilizado para el procedimiento de determinación de la humedad natural de un suelo es el agitador de tamices. Cuando el suelo arcilloso es secado en el aire atmosférico, por mayor que sea el tiempo de secado, existe una porción de agua que aún permanece en el mismo. ¿Cuál de las alternativas de abajo indica el tipo de humedad descrito en el enunciado encima? Bueno, el tipo de humedad sería acá la humedad higroscópica, que no viene que no describe en el enunciado, ¿no? Después del proceso de pesaje, secado y nuevo pesaje de la muestra del suelo, buscando determinar las masas húmedas y secas, el tenor de humedad es determinado. Bueno, sería por el medio de la razón entre la masa del agua retirada en el proceso de secado y la masa de la muestra seca. Como quinta pregunta tenemos que en el método de secado en horno, la forma de verificar que la humedad fue retirada es al verificar la constancia de la masa. Nos encontramos en el laboratorio virtual para determinar la humedad natural de una muestra de suelo y por ello encontramos los materiales necesarios, como una balanza semianalítica, la vasija que no contiene muestra y una vasija que sí contiene la muestra de suelo representativa, recolectada de acuerdo con la norma técnica, y el horno para colocar la muestra. Bueno, antes de iniciar cualquier experimento en el laboratorio, tenemos que utilizar los equipos de protección necesarios. En este caso serían los guantes. Y regresamos a mesa de trabajo para determinar la masa del recipiente vacío. Por ello utilizamos la balanza para saber la masa del recipiente vacío.
Y la masa vendría a ser 85.8 gramos. Y lo anotamos el valor como M3. Y lo ponemos en para que se guarde el peso del recipiente vacío. Ahora pasamos a determinar la masa de la muestra húmeda. Y en este caso solamente la masa de la muestra húmeda vendría a ser 497.1 gramos. Y lo anotamos el valor como M1. Y ahora colocamos la muestra al horno para que la muestra se seque. Y lo dejamos la muestra en el horno encendido durante 24 horas a la temperatura de 105 grados centígrados. Luego de 24 horas tenemos que retirar la muestra del horno para poder determinar la masa ya de la muestra seca, ¿no? Y anotamos el valor que sale es 467.1 gramos, que sería la masa de la muestra seca, y lo anotamos como M2, que viene a ser la masa de la muestra seca. Ahora pasamos a hallar el porcentaje de la humedad natural, donde se tuvo que sacar datos de una muestra de agregado en estado natural. ¿Cuáles fueron los procedimientos para este trabajo? Lo primero que hicimos fue calcular el peso del recipiente vacío que no contenía la muestra, luego el peso del agregado de la muestra húmeda, y luego llevamos al horno, que es donde se secará aproximadamente por 24 horas, y así poder obtener el peso del agregado seco. Y como ven, acá tenemos los datos del laboratorio de la masa de la muestra con recipiente, que es de 497.1 gramos, la masa de la muestra seca con recipiente, que es de 467.1 gramos, y la masa del recipiente vacío, que es de 85.8 gramos. Ahora, para determinar el porcentaje de la humedad natural, se utiliza esta fórmula, donde el W es el porcentaje de la humedad natural, el M1 es la masa de la muestra con recipiente, el M2 esa es la masa de la muestra seca con recipiente, y la M3 es la masa del recipiente vacío. Bueno, donde esto vendría a ser el porcentaje de la humedad natural, vendría a ser igual a la masa de la muestra con recipiente menos la masa de la muestra seca con recipiente dividido por la masa de la muestra seca con recipiente menos por la masa del recipiente vacío, y todo esto multiplicado por 100. Por ello, reemplazamos los datos del laboratorio que obtuvimos, y pues como resultado el porcentaje de la humedad natural vendría a ser 9.59. De esta manera obtenemos el porcentaje de la humedad natural. Bueno, acá también tenemos otras 5 preguntas más del post laboratorio, que nos dice: en el experimento sobre la mesa de trabajo había un recipiente conteniendo la muestra de otro recipiente vacío. ¿Cuál es la finalidad del recipiente vacío? Bueno, el recipiente vacío nos va a servir para la preferencia para indicar la masa del recipiente de la muestra.
En el procedimiento de secado en horno, la muestra debe ser colocada en un horno a la temperatura de 105 grados. La norma específica de la muestra debe permanecer en el horno entre 16 y 24 horas. De la masa, el periodo recomendado es entre 16 y 24 horas hasta que toda la humedad desaparezca. En el experimento virtual que usted realizó, ¿cuál es el tiempo de esperas? Sería 24 horas. Aunque haya pequeñas variaciones en las masas de las muestras, el valor encontrado en el experimento se encuentra más próximo sería a 580 gramos. Entre las alternativas de abajo, ¿cuál representa mejor el intervalo de valores de humedad de la muestra que fue probada? Sería entre menor que 30%. Bueno, para finalizar, mi nombre es Ángel Jiménez Risco y les voy a explicar el resumen del laboratorio de humedad, así como el resumen del laboratorio de la curva granulométrica. Bueno, en este resumen en este laboratorio de ingeniería civil vamos a determinar la humedad natural de una muestra de suelo. Esta muestra se determina por la técnica conocida del secado del horno, el cual nos permite conocer el contenido de humedad de un suelo. Bueno, acá se usa el método tradicional de determinación de la humedad del suelo en el laboratorio. Es por medio del secado a horno, donde la humedad de un suelo es la reacción expresada en porcentaje entre el peso del agua existente en una determinada masa de suelo y el peso de las partículas. También vamos a realizar estos tipos de ensayos, nos permite conocer y verificar la calidad de suelo, conocer los diferentes estratos de suelo en cada zona, región y ciudad. En el resumen 2 sobre el laboratorio de la curva granulométrica, nos dice que es un factor importante de la evaluación de los agregados para su uso en la producción de concreto es la curva granulométrica. Esta curva busca tener una continuidad que permite el desempeño adecuado en la mezcla final. Uno de los temas en la calidad que siempre presenta inquietudes sobre este concepto es el no cumplimiento de dicha curva. Es por ello que nos permite conocer la medida de los granos de los sedimentos. Mediante un análisis granulométrico se puede obtener información importante como su origen, propiedades mecánicas y el cálculo de la abundancia de cada uno de los grados según su tamaño dentro de la escala granulométrica. Es de gran importancia garantizar el uso de agregados que cumplan con la granulometría estipulada por diseño o bien utilizar las metodologías válidas como soporte técnico para lograr un ajuste correcto que además de cumplir la curva garantice su desempeño y trabajo de mezcla. También tenemos las conclusiones. En la conclusión del laboratorio 1 nos dice que para acelerar el secado en el horno de grandes espécimenes de ensayo, ellos deberían ser colocados en contenedores que tengan una gran área superficial y en el material debe ser fragmentos de agregados más pequeños. También los recipientes y sus tapas deben ser herméticos a fin de evitar pérdida de humedad de las muestras antes de la pesada inicial y para prevenir la absorción de humedad de la atmósfera después del secado y antes de la pesada final. Como tercera y última conclusión tenemos que para prevenir la mezcla de especímenes y la obtención de resultados incorrectos, todos los contenedores y tapas si se usan deberían ser enumerados y deberían registrarse los números de los contenedores en formatos de laboratorio. En las conclusiones del laboratorio número 2, como primera conclusión tenemos el análisis granulométrico al cual se somete un suelo es de mucha ayuda para la construcción de proyectos, tanto estructurales como de carreteras, porque en este se puede conocer la permeabilidad y cohesión. También al aplicar el método granulométrico por tamizado se puede clasificar los suelos en grava, arena y limo. Es muy fácil para aplicarlo en laboratorio y se logra un análisis granulométrico con datos obtenidos. Y como última tenemos que se debe tomar en cuenta la granulometría en un terreno para conocer el grado de consistencia de sí mismo. Gracias.